Bueno, Tenemos que tener en cuenta, a continuación, como venimos, tenemos que tener en cuenta que el rendimiento, como veníamos diciendo, depende de muchas cosas. No depende solamente de la preparación física. ¿Tá? Algunos conceptos a tener en cuenta que que van a encontrar en el libro y que tienen que ver con. Fíjense los audios, chicos, cuando no quieren participar, ténganlo desactivado. Estos tres conceptos que por ahí se confunden mucho cuando escuchamos periodistas o cuando escuchamos entrenadores que por ahí no están familiarizados con estos términos, más con el concepto, más no con el término, sino con el concepto, no quiere decir que pueda haber otras acepciones, pero bueno, cuando hablamos de estrategia tiene que ver con todo lo previo, ¿está? Con todo el análisis previo al acontecimiento deportivo. La estrategia se plantea previamente en función del análisis, el conocimiento que se tiene del rival y de nuestro propio equipo. ¿Tá? Y generalmente es propuesto por el entrenador o entrenadora. ¿No? Técnica y táctica, perdón, táctica tiene que ver con la interpretación de la situación en el momento para dar una solución. Tiene que ver con el bagaje de toma de decisiones, tiene que ver con la experiencia. Es decir, la táctica la interpretamos como algo propio de cada participante, de cada jugador, y tiene que ver con ese procedimiento de tomar conciencia, percepción de la situación y en función de sus experiencias motoras grabadas en su memoria motora, tomar la mejor decisión de los esquemas motores y llevarlos a cabo. Es decir, ese proceso de toma de decisiones en la táctica. Y es propia del jugador. La táctica es propia del jugador. Cuando hablamos de sistemas de juego, cuando hablamos de disposición de jugadores en la cancha, está más asociado a la estrategia, donde se plantea la disposición en función de un objetivo, y después todas las situaciones que se van dando durante el juego están guiados por la estrategia, por ese objetivo final que se tiene, pero son tomas, decisiones constantes que hacen los jugadores en función del contexto y lo que va pasando en el juego. Eso tiene que quedar claro, porque la táctica va a estar relacionada a la toma de decisión, en función de la incertidumbre que se plantea en el ejercicio, que se plantea en el juego, que se plantea en el partido. Y pensarlo así me va a dar posibilidades de mejora de diferentes maneras. Si yo aumento el bagaje de experiencias, probablemente tome mejores decisiones porque cada situación le parezca más familiar, va a resolver antes esa situación y va a tener más tiempo y por lo tanto va a ser más rápido. Y no rápido no es solamente correr, sino decidir antes. Todos estos cambios de visión tienen que ver con el paradigma del cual partimos, tiene que ver con la visión de ver la preparación física. Y la técnica va a tener que ver con la ejecución motora y con la capacidad de llevar a cabo automatismos flexibles, es decir, que se adapten a diferentes situaciones. Estos deportes deben desarrollar variabilidad motora, deben desarrollar esquemas motoros flexibles, plásticos, variables, que puedan adaptarse a cada situación y que siempre tengan el menor riesgo de lesión posible por mecanismo de repetición. Entonces, como definición de preparación física de esta área del rendimiento, es importante que lo que nosotros buscamos es que siempre potenciar el rendimiento deportivo. No queremos mejorar test, no queremos mejorar cosas aisladas, queremos mejorar el rendimiento deportivo. ¿Tá? Rendimiento deportivo. Y la preparación física va a tener siempre que estar al servicio de los planteos del equipo. No es lo mismo entrenar desde la preparación física un equipo que es muy ofensivo que un equipo que es muy defensivo. Cambia totalmente el planteo. Por eso siempre la preparación física está al servicio de los modelos de juego. Y lo que siempre buscamos es el estado de forma del deportista, es decir, que la condición física no condicione
el rendimiento. Es decir, que la preparación física debe permitir que el rendimiento físico no sea un condicionante del rendimiento deportivo. ¿Mm? Y poder disminuir la probabilidad de lesiones preparando al deportista para lo que se va a encontrar en la competencia. Nosotros tenemos que tratar de que el deportista tenga la capacidad de adaptación progresivamente y que se exponga progresivamente a la demanda de la competencia, y eso también va a hacer que disminuya la probabilidad de lesiones. No podemos prevenir lesiones. Lo que podemos es disminuir la probabilidad de que ocurran y que el deportista cada vez esté mejor adaptado a lo que se puede enfrentar en competencia o en los entrenamientos. ¿Mm? Es decir, el concepto de prevención hay que cambiarlo por el concepto de adaptación. Que el deportista cada vez esté más adaptado a las demandas. ¿Mm? Y eso va a hacer que disminuya la incidencia de lesiones. Entonces la metodología que planteamos en nuestro equipo de trabajo es partir de una visión de preparación física integral, anexada siempre a los planteos técnicos, tácticos, estratégicos, yendo de ideas de base, es decir, una preparación física general, hacia una preparación física dirigida, una preparación física específica. Es decir, una transición de diferentes momentos, donde en un periodo general se trabajará, como su nombre lo dice, más general. En un periodo dirigido se trabajará un intermedio entre lo general y lo específico, y en el momento específico se trabajará puramente las demandas bien específicas del deporte. Acá empezamos a definir un poco las cualidades físicas en los deportes de situación. Lo que me interesa mucho remarcar es la importancia del concepto de coordinación. Esta idea de entender la coordinación como la capacidad de resolver problemas desde el punto de vista motor. Es decir, darle bagaje motor al deportista va a permitir que su riqueza motora tenga mayor capacidad para adaptar sus automatismos a la situación y también incluso poder crear técnicas en situación. Lo que nosotros hemos de llamar habilidades creatomotrices, es decir, la capacidad de basarnos en automatismos propios y generar uno nuevo en situación. Yo siempre doy el ejemplo al que le gusta el tenis, la Gran Willy. La Gran Willy es ese gesto técnico donde el deportista de espaldas pega el raquetazo a la pelota entre las piernas, y la realidad que fue una creación en su momento en una situación determinada. ¿Se comprende? Entonces, esa capacidad está dada por la variabilidad motora y la riqueza motora, entendido como coordinación multidireccional. Lo que tiene el sextobol es que tiene una gran riqueza en la mecánica de pies. Es muy importante la mecánica de pies, ya que está muy limitado desde el punto de vista del reglamento, y tenemos que optimizar mucho el tiempo en el piso, pero también el tiempo en el aire. Por eso, esta capacidad de dar variabilidad a esa mecánica de pies dentro de los límites reglamentarios, ya sea caídas en un tiempo, en dos tiempos, pivots, todo eso, y crear posibilidades en función de esas posibles combinaciones, esa es la riqueza coordinativa que queremos en ese deporte. Y ver qué podemos hacer en el aire también. Cuando hablamos de fuerza, en estos deportes, especialmente en sextobol, no hablamos de fuerza y lo llevamos directamente al gimnasio, a levantar kilos y etcétera, sino que estamos hablando de una fuerza situacional, que hacia eso nos dirigimos, a esta capacidad de poder llevar a cabo correctamente las ejecuciones técnicas como los lanzamientos, los pases, tener la capacidad de frenar, de acelerar, todo eso es fuerza situacional. Capacidad de traccionar, capacidad de empujar. Todas esas manifestaciones son las manifestaciones específicas que se dan en situación. Eso también es entrenamiento de la fuerza. La fuerza se entrena en el gimnasio, ¿tá? Pero se desarrolla en situación. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer ese proceso
de ir del gimnasio a la cancha. Cuando hablamos de flexibilidad, la flexibilidad no es solamente abrirse de brazos y piernas, sino que es una flexibilidad entendida como posibilidad de movimiento. Flexibilidad y movilidad tienen que ser entendidas como algo coordinativo y estructural. Tienen que ver con adaptaciones coordinativas a los movimientos habituales que hace el sujeto en rangos de movimiento variados. Es decir, que el sujeto, para entrenar la flexibilidad, tiene que experimentar rangos de movimientos funcionales a su deporte. No le podemos pedir a un deportista que desarrolle ciertos gestos que no ha vivenciado sus rangos de movimiento. Entonces, hay diferentes formas de entender la flexibilidad, hay diferentes formas de entrenarla, hay diferentes formas de evaluarla. El concepto más importante es que la flexibilidad tiene que ser contextual. Nosotros podemos ser flexibles para nadar, pero por ahí no somos flexibles para jugar al sextobol. ¿Se comprende? Entonces, a la flexibilidad no hay que analizarla solamente el componente analítico, sino darle una posibilidad de movimiento dentro de patrones de movimiento. Yo me voy a adaptar a esas posibilidades de movimiento a medida que voy repitiendo el patrón. También entender que la velocidad no es solamente correr, sino que es la capacidad de tomar decisiones, de poder percibir lo que está sucediendo. Eso lo entreno con situaciones. A partir del bagaje de experiencias y la situación percibida, se va a tomar la decisión, y también condicionada por mis posibilidades técnicas. Entonces es una retroalimentación constante. Pero estos deportes que predomina la percepción sobre la ejecución, porque yo no voy a ejecutar nada y no percibo nada, necesito entender la velocidad de esta manera. No quiere decir que correr más rápido no mejore la velocidad, pero acá no gana solamente el que corre más rápido, sino el que ve y lee antes la situación y anticipa la situación, y llegan antes que el otro, no solamente por su velocidad de desplazamiento, sino por haber leído la situación antes. Entonces, en función del periodo general dirigido específico, pondremos énfasis en puntos diferentes del concepto de velocidad, pero teniendo en cuenta hacia qué tipo de concepto de velocidad estamos yendo. Por ahí en un periodo general sí me interese la capacidad de acelerar, de frenar, de cambiar de dirección, y en periodos más específicos tendré más en cuenta la variabilidad de estímulos, el gesto técnico, la variabilidad de situaciones en la cual tengo que ser rápido, esa transición de lo general a lo específico. La agilidad se desprende un poco del concepto de velocidad, pero tiene que ver con la idea de resolver situaciones multidireccionales que pueden provenir de diferentes fuentes de estímulo, es decir, de lo visual, de lo kinestésico, táctil, de la situación auditiva, poder realizar capacidades de aceleraciones y desaceleraciones en múltiples direcciones. Generalmente la velocidad se asocia más a lo lineal y la agilidad se desarrolla más en lo multidireccional. Esa sería una de las grandes diferencias cuando no se tiene en cuenta el estímulo propiamente dicho. Pero la agilidad real se entrena con el juego, porque esa toma de decisiones es lo que realmente hace que la cualidad física velocidad se transforme en agilidad. Cuando nosotros somos rápidos en nuestros desplazamientos en función de un estímulo que no podemos saber de dónde va a provenir. Por eso se dice que la agilidad se entrena en situación de juego. La agilidad se entrena constantemente. Y por último, el concepto de resistencia, que tiene que ver con tolerar, resistir todo lo que sucede en el deporte.
A partir de esta definición yo puedo desarrollar diferentes estrategias de cómo entrenar esa condición. Porque si yo entreno la resistencia entendiéndola como la capacidad de ejecutar gestos deportivos de gran alternancia motriz, repetido en el tiempo, y en situaciones más específicas, con toma de decisiones, con precisión técnica, y teniendo una recuperación variable, incompleta en la mayoría de los casos, y eso lo tengo que tolerar el mayor tiempo posible para mantener la calidad durante la competencia, no la voy a entrenar solamente corriendo 8 kilómetros a trote suave, porque no va a coincidir el método elegido con la concepción de resistencia que tengo. Entonces, en función de la definición, voy a plantear estrategias. Incluso, desde una visión del entrenador, la resistencia puede ser imponer el modelo de juego sobre el otro equipo a lo largo del tiempo. Miren cómo puede cambiar de acuerdo a quién entiende la cualidad. ¿No? Ahí ven la definición de José Mourinho. José Mourinho es un técnico, un entrenador de fútbol. ¿No? Quédense tranquilos que el material se los paso. Entonces, para ir más a la parte específica que vamos a empezar a resolver lo que me pasó de encontrarme un deporte desconocido, tenemos que hacer un sub y baja, un balanceo entre el deporte, que en este caso era desconocido por mí, por varios, lo que se sabe, lo que no se sabe. Entonces, tenemos que conocer los requerimientos de ese deporte, es decir, lo que necesito ser para poder jugar ese deporte, por lo menos desde la preparación física, que era el ámbito desconocido por mí. Entonces tengo que ir en busca de referencias, estadísticas de las diferentes cualidades, analizar competencias, es decir, una jugadora de sextobol en primera división, ¿cuál es su capacidad de salto? ¿Cuáles son sus niveles de resistencia? ¿Cuáles son sus niveles de velocidad? No estaba esa respuesta, no tenía referencias, no sabía si mi equipo era bueno, malo o regular para su deporte. Entonces, la primera opción es evaluar a mi equipo para saber lo que soy, para saber en qué momento estoy. Pero no tenía la otra pata, que era la comparación. Era esa pata que faltaba entre lo que soy, con evaluaciones físicas de mis deportistas, y lo que necesitaba hacer para rendir de manera óptima en ese deporte, desde el punto de vista físico. No estaba eso. Cuando analizamos un deporte, tenemos que conocer los requerimientos físicos, sus gestos técnicos, su dinámica táctica. Tenemos que conocer cuáles son las lesiones más comunes y tenemos que entender la dinámica del juego, su lógica interna, los desafíos espaciales y temporales. Tenemos que entender el esqueleto del deporte. Tenemos que ser especialistas en ese deporte para poder identificar qué puedo aportar yo desde la preparación física para mejorar el rendimiento físico y por lo tanto mejorar el rendimiento deportivo, ver cuáles son las lesiones más comunes para ver qué adaptaciones tengo que provocar para disminuir la probabilidad de lesiones, y tengo que conocer las demandas espaciales y temporales para el diseño específico de los ejercicios. Cuando busco estadísticas no había nada en cuanto a las lesiones. No se conocía cuáles eran las lesiones más frecuentes. No se conocía, no había registros. ¿Está? Entonces, cuando terminé el libro, después hice un archivo que está en el libro anexado, como anexo, donde se desarrollaron un protocolo de factores de riesgo en el salto, ahora van a ver por qué, que puedan poder acceder a él cuando pase Iván al libro, donde después de todo un análisis se detectaron cuáles son las lesiones más comunes y qué se puede hacer para identificar factores de riesgo y hacer algún tipo de intervención. Ahí tiene un ejemplo de qué protocolos he puesto en el libro para detectar déficit de control motor, asimetría de fuerza en el salto. Entonces, ¿qué me encontré? Y cuando fui a analizar el sexto gol había ciertos problemas.
El Sestobol carecía de estadísticas, no había nada. No había estudios, nada. No había nada de dónde agarrarse y tenías que caer en otros deportes. Otros deportes han desarrollado su capacidad de difusión, es decir, han difundido su deporte también a través de generar material científico, de calidad. Es otra manera de difundir el deporte, generando marco teórico. No había parámetros físicos, no se sabía qué necesitaba cada categoría, cada puesto deportivo, no se sabía. ¿Tá? Entonces, ¿cómo voy a poder entrenar y hacer que un deporte se desarrolle a su máxima expresión sin tener parámetros ni fundamentos científicos propios y seguir agarrándome de deportes que se consideran similares? Entonces, a partir de ahí, se buscó conocer las lesiones, la capacidad de salto, la potencia aeróbica y la resistencia intermitente, y parámetros de distancia y tiempo de partido. ¿Cómo? A través de encuestas, a través de test de saltabilidad, a través de test de resistencia y a través de videoanálisis u otro elemento deportivo, cuyo objetivo era establecer plan de prevención, establecer referencias por cada puesto y categoría, establecer referencias también de cada puesto y categoría a nivel de resistencia, y en tener referencias para entrenamientos específicos. Entonces, Perdón, sí, ¿puedo hacer una pregunta? Si no me pero olvido. por favor, Los, gracias. los test, ¿los test eran generales o específicos del Bien, deporte? generales eran basados en estudios generales de rendimiento que se hacen de base en la mayoría de los deportes, para ver rendimiento motor general, rendimiento condicional general. ¿Mm? Bien. ¿Y después también se realizan específicos o solo Bien, a medida que se entrenan? perfecto. Muy buena pregunta. Los test de requerimientos físicos generalmente son test generales, que buscan evaluar una condición física de un punto de vista de base. Es decir, bueno, capacidad de salto, potencia aeróbica. Es decir, no está hablando de capacidad de salto en sextobol. Lo que pasa que al evaluar la capacidad de salto en jugadores de sextobol, está generando una muestra específica de ese rendimiento motor. Claro, ¿Mm? Muy buena gracias. pregunta. Entonces, acá que decía, mejor prevenir que lamentar, ¿qué se hizo para conocer? Que acá hice un poquito de a ver, no está rigurosamente hecha la investigación, la tesis, este proyecto de tesis, pero sirvió para tener una idea, porque este protocolo que hice tiene mucho sesgo de memoria, que se le llama. ¿En qué consistió? Se le envió a una encuesta, que en su momento la hice en un Word, pero hoy en día lo hubiese hecho en un formulario de Google. Esto hay que recrearlo de vuelta, y los invito a recrearlo de vuelta, los invito a participar. Yo quiero hacerlo de vuelta esto, pero en su momento, en el 2014, se le envió una encuesta a todas las jugadoras de Capital Federal. En realidad se les envió a los entrenadores y entrenadoras que están con previa autorización de la federación, donde se les pedía que se lo pasaran a sus jugadoras por categoría, ¿no? Y se les pedía que sean las jugadoras de último año de la categoría, por ejemplo, segundo año de infantiles, tercer año de cadetas, es decir, el último año de la categoría, jugadoras que estaban en el último año nada más. ¿Qué se buscaba? Que contesten preguntas como, en su categoría, en el transcurso
en el transcurso de su categoría actual, qué lesiones habían tenido, ya sea en entrenamiento, durante el entrenamiento o en partido. ¿Está? Durante el entrenamiento específico, no preparación física, durante el entrenamiento en cancha y en competencia, ¿no? Y se daban diferentes opciones, ¿no? Se les pedía que marquen el lugar de la lesión y si recordaban el mecanismo. Es decir, me esguincé el tobillo cuando fui a buscar un rebote, por ejemplo, ¿no? Todo esto tiene la limitación del sesgo de memoria. Es decir, hay un sesgo, ahí pues me puedo acordar, no me puedo acordar, me puedo confundir. Pero bueno. ¿Y qué se hizo? Y se le pedía que describa, que indique el puesto en ese momento que estaba, en qué puesto estaba jugando. ¿Mm? Entonces se hizo la división entre categoría y puesto. Entonces lo que vemos acá es, para resumir este cuadro, que en el miembro superior, en categoría infantiles, la mayor cantidad de lesiones se producía en la mano. Y la mayoría eran esguinces de mano, asociado a recepción de la pelota inadecuada, ¿no? Cuando me viene la pelota y clavo el dedo inadecuadamente y genera una lesión generalmente de hiperextensión o de hiperflexión. La más común es la de hiperflexión. Cuando coloco mal los dedos, la pelota me hace ahí. Bien. Y la lesión más frecuente en el miembro inferior era el esguince de tobillo. Y generalmente se producía en la recepción de un salto o en algún cambio de dirección. Entonces ahí ya veíamos cierta tendencia a conocer cuáles eran las lesiones más frecuentes en esta categoría y cuál era el mecanismo de lesión que más se decía, ¿no? Vemos acá que las lesiones más frecuentes ocurrían en la defensa. Ahí lo ven arriba, el 77% eran defensa. Es decir, y acá hablando un poquito de la experiencia, ¿no? Esto no lo puedo certificar, que generalmente las jugadoras con menores recursos técnicos generalmente empiezan en el puesto de defensa, y esto se puede asociar también a falta de colocación de las manos desde el punto de vista técnico, percepción del espacio-tiempo-objeto, debilidad en la capacidad de flexoextensión de la mano y pronosupinadores. Esto son hipótesis a partir del estudio descriptivo que sale acá. Yo estoy describiendo la situación. No puedo decir las causas, porque no hice un estudio de correlación o causalidad. ¿Mm? Si pasamos a la categoría cadetas, vemos que hay una tendencia parecida, pero acá empiezan a aparecer lesiones en la rodilla. Pero sigue siendo evidente que las lesiones más frecuentes son el esguince de tobillo. Pero acá, las jugadoras volantes son las que más se lesionan. ¿Mm? Son las que más se lesionan. Tengan en cuenta también que en esta ocasión la cantidad de muestra, es decir, el N de la investigación, las encuestadas son 37. Y acá fueron 63. El total de la muestra no es tan representativa de todos los equipos. Marca una tendencia, pero no podemos decir que el Sextobol, en todas las provincias, todos los jugadores, estas son las lesiones más frecuentes, pero sí marcar una tendencia. Y acá, que es la muestra más numerosa que tuve, las jugadoras de primera división, vemos que la tendencia se respeta. La lesión más común en los últimos 10 años, era la pregunta acá, mucho sesgo puede tener, pero la cuestión es que volvía a repetirse
el esguince de tobillo y se marca la tendencia que ya había empezado en cadetas, donde hay un aumento de las lesiones de rodilla. Esto puede estar asociado que a mayor edad, mayor demanda deportiva en el deporte, mayor cambio de dirección, mayor arranque, mayor frenada, mayor intensidad. Y también es verdad que muchas veces las jugadoras de primera división no entrenan todo lo que deberían entrenar, porque es un deporte amateur, y puede aumentar un poco más la exigencia sobre la rodilla. Entonces son todas hipótesis. Y vemos que todos los puestos se lesionan. ¿Está? Pero siempre la misma tendencia. Esguince de tobillo, esguince de dedo y la tendencia a aumentar las lesiones de rodilla. Entonces, como desafíos, obviamente fomentar el compromiso y la conciencia en estos trabajos, facilitar los que quieren aportar estos trabajos, aumentar la cantidad de muestras, es decir, hacer algo a nivel nacional, por ejemplo, identificar mucho mejor y diagnosticar mucho mejor, evitar los sesgos de información, los sesgos de memoria, hacer algo más preciso por categoría y por puesto, y implementar un programa de prevención y a ver qué resultados tiene en la incidencia, si baja o no el número de lesiones registrados en un periodo de tiempo. Eso es lo que se debería hacer a continuación. Esto es 2014, chicos y chicos. Bien, hasta ahora una pregunta ahí en el tema de la parte de lesiones, porque vamos a pasar a saltabilidad. Yo una pregunta. Dale, Abril. Em, estas chicas que se encuestaron tenían, o sea, puede haber tenido que ver las lesiones con una mala base en las capacidades, en las habilidades. Venían entrenando, qué sé yo, en el club, o no sé dónde eran, Bien. desde categorías menores o empezaban en esa categoría, o sea, a entrenar quizás de adulta, digamos. Claro, De más esas cosas que te estás planteando son hipótesis que te haces a partir de la información que te claro. mostré. Y la realidad que yo tuve en cuenta eso y por eso dije que solamente respondan aquellas jugadoras que están en el último año de su categoría. Entonces, por lo menos tenían 2 o 3 años en su categoría. Tratando de que todas partan de un mínimo nivel de base. Pero bueno, como decís vos, hay muchos factores porque la lesión es multifactorial. Y por lo menos vamos viendo que hay una tendencia, que las lesiones más frecuentes en el sexto bol son la mano, los esguinces y el tobillo. Y que empiezan a aparecer lesiones en la rodilla. Por ejemplo, yo en estos 7 años que trabajé, tuve 3 lesiones del ligamento cruzado anterior. Entonces, marca una tendencia que hay algo que puede provocar lesiones en la rodilla también. Y lo debemos tener en cuenta. Muy bien. Vamos a la capacidad de salto. ¿Qué se hizo? Se evaluó a las jugadoras de la selección de Capital Federal 2014 en infantiles, cadetas y primera división. Se evaluó a todas esas jugadoras. Se evaluó a la preselección, que eran 30 jugadoras, y a la selección propiamente dicha, que eran 14. Es decir, las que fueron convocadas y las que quedaron finalmente. ¿Qué se hizo? Se hizo a través del protocolo de Bosco, que es evaluación de plataforma de contacto. Yo tengo la plataforma de contacto, se evaluó la saltabilidad en diferentes tests para ver la capacidad de salto de las jugadoras. Y se las clasificó en el puesto de su selección, es decir, las jugadoras volantes, las jugadoras defensoras y las jugadoras atacantes. Y se hizo un promedio, se hizo una media de cada puesto y de cada categoría en la capacidad de salto. Categoría infantiles, los diferentes protocolos de salto, nos vamos a quedar fundamentalmente con
el salto a Balakov, que es un salto donde subo y bajo con balanceo de brazos, es decir, el típico salto, quiero tocar el techo, abajo arriba con todo, y el salto máximo, que es con 2 pasos de carrera, y el mismo gesto, 2 pasos de carrera, abajo y arriba con balanceo de brazos, para que lo entiendan si no conocen el tipo de salto. Ahí vemos cómo en infantiles el promedio de saltabilidad de esos 2 saltos fue entre 26 y 31 centímetros de altura. Es decir, la media de esas jugadoras en esa categoría fue entre 26 y 31 centímetros de altura. En las jugadoras cadetas fue entre 27 y 32. Y en jugadoras de primera división, entre 30 y 33. Javi, se va a cortar. Sí, justo iba a ver eso.